Código del Amor Universal. 30 de junio de 1968. Lección 4. El derrumbamiento de los valores morales, tanto en el hombre como en la mujer. Mientras los seres humanos no se reestructuren mentalmente, nunca el panorama podrá cambiar. Ante la luz de la verdad sin velos, se humilla la falsedad alimentada por las sombras. Ante la luz deslumbrante de la verdad tiemblan aquellos que van cubiertos de mentira, de hipocresía y de maldad. Ante la voz que clama justicia para los desheredados de la fortuna en este tiempo, han de temblar los que se han erigido en ambos amos y señores de la situación actual. Ante la voz consciente que del pueblo se levanta para exigir sean reconocidos los derechos del individuo en toda la magnitud que éstos constituyen. Habrán de temblar los tiranos que hoy por hoy se han erigido en jueces dictatoriales, en esclavizadores, constituidos también en dueños de la situación en la que están menguando sus vidas. Porque ni es el tiempo en que el hombre se adjudique un derecho temporal que no le pertenece, como tampoco es justo que se apropie una personalidad que solamente será mientras esté respirando como un ente viviente. Pero, ¿qué será de estos desdichados en el día de mañana, en que dejen de latir sobre la tierra? ¿Cuál será el amanecer de estas almas ante las cuales tiemblan hoy los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, los que van descalzos, los que suman millones? Porque el 85% de la humanidad vive en las necesidades más apremiantes, mientras que el 15% goza de la abundancia y el derroche. Comparad las cifras, conoced los extremos en que se encuentra la familia humana. Conoced el grande problema económico-social que está viviendo el mundo. Aceptad la realidad tal y cual os la presento, porque deseo que cuando estas páginas vayan de mano en mano, sean muchos los que conozcan la miseria de sus semejantes, conozcan la imperiosa necesidad en que han vivido sus hermanos y sepan también que en los últimos años del siglo XX, a donde se acrecentó el reinado del derecho de oro, del becerro de oro, de todo hubo, sí, pillaje, hurto, violación, injusticia, hambre, miseria, vicio y más vicio, pero no existid la comprensión en el hombre que debió haber visto a su semejante como un ser humano, y no como a quien y de quien podría servirse para escalar los peldaños de oropel, a donde ascienden las almas necias que pasan por este mundo como los huracanes. Deseo que me conozcan, que os he hablado como el liberador de las conciencias para deciros: despertad, para deciros: levantaos, para deciros: tened la mano al menesteroso y ya no os sirváis de él como de un escalón para ascender a una cima temporal. Y sabrán las generaciones futuras que en este tiempo mi voz se levantó por los 4 puntos cardinales para incitar a las masas al despertar. Y también sabrán que fueron muchos los llamados y muy pocos los entendidos,
porque unos no se quedaron en los recodos que el camino tiene, porque sintieron temor al continuar en una tarea que es reivindicación para el hombre. Otros tuvieron ojos y no supieron ver. Otros, en su cobardía, se ampararon y dijeron: no estoy preparado. Es tarea de titanes ir adiestrando pueblos, señalándoles nuevos senderos. No toca a mí enderezar el mundo. No voy a guiar a los pueblos cuando otros podrán hacerlo mejor que yo. Y así, cada quien en el futuro exclamará: pero también habrán perdido la oportunidad que en este tiempo se les presentó, porque mi voz adoctrinando a los pueblos está aquí, allá y mucho más allá. Por todas partes se levantarán criaturas que despierten el sentimiento del amor al prójimo. Y así como se está en esta provincia, se levantarán voces heráldicas que señalen el sendero. De muchas otras partes será igual. Y de estas voces me estoy sirviendo para ir señalando los errores que se deben enmendar, las injusticias que se deben suprimir, porque ya es tiempo que el hombre liberal, consciente de su responsabilidad ante el mundo, surja y con valentía levante su voz para señalar los innúmeros errores que se cometen a nombre de la justicia, a nombre de la libertad, y que van encadenando a las mentes que, anhelosas de progreso, se aferran en los últimos momentos, en creyéndoles que el panorama oscuro que se ofrece a ellos va a cambiar. Y mi voz os dice: nunca el panorama del mundo podrá cambiar mientras el individuo no se reforme por dentro, mientras la mujer no se dignifique, mientras no haga nacer en sí un patrón que lleve a liberarse de sus atavismos, mientras el hombre no reforme su manera de pensar, mientras no base su vida bajo las normas evangélicas que reconocen el derecho de los seres humanos. Mientras todo esto no se realice, no podréis ver un panorama distinto y seguirá el hambre imperando. Seguirá la injusticia reinando y el vicio proliferando, porque estáis al final de los tiempos. Estáis en los momentos cruciales, marcados para que de esta decadente humanidad se desquebraje todo lo que fue cimentado por bases falsas que no ofrecían solidez como para que pudiesen perpetuarse hasta la quinta raza. Por eso mismo contempláis día tras día cómo se pierden los valores morales en las almas. Contempláis de qué manera la ambición proliferando va en los seres humanos, minándoles en lo mejor de sus vidas. Por eso mismo la niñez es corrompida, la mujer es arrojada por la pendiente de los vicios y explotada en sus carnes al igual que el varón, porque en ambos la prostitución ha llegado a su máximo nivel. Por eso estáis contemplando el desorden en la juventud, que se encuentra desorientada en este mundo de desorientados, mundo de inadaptados, mundo de equivocados. Porque la mujer, buscando halagar su vanidad, cultivar su personalidad humana, buscando resaltar en el mundo de la sociedad oropelesca, buscando encumbrarse para ser alguien, olvidó de que su papel era mucho más sublime, mucho más virtual que el solo hecho de vestirse por fuera. Y así actuando, se vistió el cuerpo y se desnudó el alma, se vistió de personalidad humana
y se despojó de sus sentimientos nobles, es decir, prefirió desnudarse por dentro para vestirse por fuera. El varón igualmente se vistió por fuera y se desnudó por dentro. ¿Y cuál es la resultante de todo esto? La equivocación más terrible en los seres de ambos sexos, porque nadie sabe quién es. ¿Quién? Contempláis el derrumbamiento de los valores y la corrupción tan grande que existe, no solamente en lo que llamáis clases bajas, no, porque si extendéis los ojos y analíticamente observáis la manera desordenada en que viven las clases privilegiadas, os dice mi voz que la misma degeneración que existe en las clases del pueblo es la misma que existe en los que gozan del fuero, del poder y de riquezas. Solamente que el abismo que separa a unos de otros los unifica en el campo de los hechos. Porque sí, materialmente hablando, la clase del pueblo se encuentra en la inopia de sus valores morales. La clase privilegiada se encuentra igual. En el campo humano, encontráis en unos el desperdicio, el oropel y la abundancia, como encontráis también la carencia del sentido noble hacia el hermano pobre de solemnidad. Encontráis la carencia de sentimientos para aquellos que, arrastrando sus miserias humanidades por la vida, van implorando el mendrugo de pan. Igualmente contempláis en el magnate la carencia de estos sentimientos, como en el que se encuentra viviendo en el más inferior nivel de la escala social. Mas os hablo de las responsabilidades conscientes que hacen del hombre un ente noble, honesto y valorado por sí mismo. Yo no hablo de los valores materiales, pero mi voz no puede equivocarse, porque si así fuera, de esta humanidad se salvaría la mitad de la misma. Y como os digo la verdad, en realidad que solamente se salvará un 8%. Y aquí tenéis la demostración más patente de la sabiduría suprema, que va parando a quienes restituyen en un campo de los hechos. Ampara a los que cimientan su vida en los principios universales. Y como estos son tan pocos, pues el número de los sobrevivientes también será muy poco. Por eso, se hace necesario que una voz se levante, para que con índice de fuego vaya señalando lo que otros por cobardía, por temor a caer, a que sean víctimas por temor a ser apedreados, jamás lo dirán sus labios. Mas no olvidéis que por voces heráldicas iré señalando con índice de fuego déficits morales de los que hoy son grandes, y vuestros niños también levantarán su voz para señalar las nuevas normas, para que así con plena conciencia aceptéis que el Espíritu de verdad, iluminando a los hombres de buena voluntad, está señalando las equivocaciones para que enmienden sus vidas. Señalando estoy lo que se debe hacer y lo que no, pues imposible sería que las mayorías pudiesen aceptar el mensaje revelador del siglo XX. Porque este solamente será aceptado por los que han despertado. Imposible es aún que mi voz se levante en los lugares públicos, porque antes de 5 minutos serían acalladas las voces que señalen las injusticias humanas. Mas ya llegará el momento en que en los lugares públicos mis heraldos levanten la voz, y esto será cuando por todas partes las turbas enfurecidas, truncando vidas, cometiendo pillaje y haciendo incendios sean. Es entonces que el pueblo noble,
el pueblo hambriento, el pueblo que ha sido vejado, el pueblo que tiene siglos de estar sufriendo hambre y sed de justicia. De este pueblo se levantarán las voces y sonarán por los ámbitos y tomarán la directriz que otros habrán perdido. Podrán seguir de guías porque para entonces habrá sucedido el resquebrajamiento de los patrones gobernativos y porque también el actual código legislativo habrá perdido su valor, sencillamente porque la avalancha humana llegará hasta aquí causando una conmoción caótica, al mismo tiempo que la psicosis se apoderara de los millones de mexicanos que pueblan esta vasta república. Y los que hoy se encuentran encubriéndose en la cima del poder, estos temblarán y serán carroña, y se confundirán entre el pueblo, porque dicho ha sido que el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Escrito está que no quedará piedra sobre piedra, porque eso en lecciones anteriores he dicho. En el momento en que las grandes catedrales y los mausoleos se resquebrajen, en esos momentos empezará el cumplimiento de mi palabra en los lugares públicos, cuando los sacudimientos estén en todas partes. Cuando la confusión aumentare, tendrán cumplimiento mi voz, porque el pueblo se levantarán los que sirvan de guías, para orientar a los que de buena voluntad y convencidos sean de que solamente a través del espíritu de orientación podrán continuar. Bajo la voz de mis heraldos, las multitudes tendrán que ser levantadas hacia donde permanecerán, porque no quedará piedra sobre piedra, no quedará un lugar completo, sencillamente porque los teocalis tienen que volver a descubrirse, y los antiguos canales que cruzaban la gran ciudad de Tenochtitlan se volverán a formar por el reacomodamiento que sufra el subsuelo. Tendrán que desaparecer las colinas que circundan y a marea de guardianes solitarios coronados por la nieve permanecen. Y de la estructura actual de la ostentosa capital mexicana solamente quedarán los hierros retorcidos, escombros y cadáveres. ¿Y qué más sucederá? Y os dice mi voz: justicia. Clamarán las voces de los bienaventurados, que cual remanentes de las razas autóctonas aún quedan. Estos olvidados de los que otrora fueran gloriosas razas ancestras, estos se levantarán y formarán vastas columnas marchando hacia las montañas en busca de refugio. Pero en el corazón de la ostentosa Ciudad de México no quedará nada más que las ruinas al descubierto que la que otrora fuera la gran Tenochtitlan. Los teocalis se descubrirán y los canales que en el ayer cruzaban la gran ciudad volverán a ser, quedando dividida en 4 partes la gran ciudad. Con sentido profético os hablo, porque es necesario que nazca en vosotros el espíritu de justicia y el sentido del amor al prójimo. Es necesario que os sacuda fuertemente para que os levantéis transformativos por la luz de la palabra que os quiere hacer surgir. Es necesario que cooperéis para que el vicio ya no prolifere. ¿De qué manera, me decís, maestro, si no está en nuestras manos detener las hordas vandálicas del vicio que está minando a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestros niños? Y yo os contesto, sí,
Está en vuestras manos cooperar para el engrandecimiento de un mundo futuro. Sí, está en vuestras manos trabajar para que ya no aumente el cieno pestilente que está ahogando a la juventud actual. Sí, podéis cooperar para que los valores femeninos ya no se marchen. Sí, podéis cooperar para que vuestros hombres, vuestros esposos, hermanos, compañeros, vecinos, hijos, no se vayan contaminando ya con las miasmas putefactas que están emanando de esta gran charca pestilente, creada por las ambiciones de los grandes que encuentran en el pedestal de la fama, de la riqueza, y que sin importarles los principios morales de sus semejantes, van arrojando más material para que el vicio se acrecente más. Sí, podéis cooperar vosotros. ¿Cómo? En primer lugar, no alimentando el vicio, ni siquiera con vuestros comentarios, ni con la acción mental de vuestros pensamientos, tratando de encauzar al que conocéis, al que vive junto a vosotros, al que es miembro de vuestra familia, para que ya no descienda más, porque por cada alma que rescatéis del cielo es una obra buena, una luz que estáis encendiendo, una virtud que estáis haciendo vuestra. Y por cada alma que desciende al vicio, en verdad, que ésta va a alimentar el gran tumor en donde se encuentran millones de almas de ambos sexos. Y ya es tiempo que en los que forman los auditorios de mis escuelas nazca el espíritu de fraternidad, el sentido del amor al prójimo, y os duela ver cómo es explotada la niñez, cómo es explotada la mujer, cómo es explotado el varón. Porque no tan solo la mujer es explotada, sino también el varón, porque éste se explota por su propio gusto. Mas os repetiré una frase que alguien dijo. ¿Quién es más culpable? ¿Si el que cae porque le pagan o el que paga por caer? Por lo tanto, los varones nunca deben arrojar la culpa a la mujer caída, porque en todo caso, si ésta ha caído, es porque alguien la empujó. Las hojas de los árboles tienen un tiempo de caer, y este es en otoño, y nunca antes caen, sino es que una mano aviesa las corte y a suelo las arroje. Las flores, cuando yacen en el suelo pisoteadas, es porque una mano criminal fue y las cortó para destrozarlas, para mancillarlas. Pues así, en el pensil terrestre sucede igual, porque eso os digo a los seres de ambos sexos, a los que me están escuchando y los que lean esta enseñanza. Nunca arrojéis más cieno a la mujer caída, ni nunca juzguéis al varón que la arrojó, porque en verdad las circunstancias os han arrojado a ambos. Y yo que os conozco en la plenitud de vuestros equívocos os digo, ante mí no existen los caídos, existen solamente las almas equivocadas que en el cielo van y que mañana se levantarán al tomar un sendero de luz, de paz y de buena voluntad. La paz sea en vosotros.